como cristianos tendemos a tener diferentes definiciones de mismos conceptos. Por ejemplo, cuando pensamos en adoración, es muy común que todos pensemos en canciones. Es muy común. Entonces, si alguien me dice a mí, ve, estaba adorando al Señor un rato en mi casa, una de las cosas que yo creo que Él va a estar haciendo es cantar. Eso no está mal, pues no es que sea malo cantar, ni que es una excelente forma de adoración. Como pueden notar, yo dejo de pensar en lo que voy a hacer después de cantar, no me preocupo por eso y ahora quedé sin voz. Pero adoración es más que cantar, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ya hay una primera cosa en la que estamos de acuerdo, que es más que cantar. Entonces ya quedamos de acuerdo en que la adoración es más que cantar, y es muy fácil decirlo, es muy fácil decir que adorar es más que cantar. Pero comenzando con los que hacemos esto en la iglesia, a cualquier persona es muy difícil en serio estar pensando que cuando el hijo mío o el esposo mío o mi amigo me sacó la rabia, yo tengo que estar pensando en que tengo que adorar a Dios. Tengo que adorar a Dios con la manera en como yo respondo, ¿cierto? Pero ahí no voy a empezar a cantar, sino que tengo que empezar a hacer algo con mi corazón. Tengo que adorar a Dios en la manera en como perdono. Tengo que adorar a Dios en la manera en como inicio una relación, los que son solteros de noviazgo, los que somos novios de casados. Tengo que adorar a Dios de la manera en como yo crío a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces ya ahí la cosa se pone un poquito más compleja, pero sigue siendo verdad que adorar es más que cantar. Porque cantar, entre otras cosas, pues tiende a ser fácil. Entonces, si yo digo que soy un excelente adorador porque me la paso cantando, es una manera muy fácil, o facilista en realidad la palabra, de decir que soy adorador. Porque pues cualquiera canta. Hay gente que canta bien, no se le escucha bien, pero cantan bien. Hay gente que canta en la ducha, etcétera, etcétera. Pero eso es fácil. Pero cuando la palabra dice en Juan 4 que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, no está buscando cantantes. Está buscando mucho más que un cantante. Cantantes hay muchos, pero no todos ellos son adoradores. Pero entonces un padre, un esposo, una esposa, eso es otra cosa, eso es otro cuento. Entonces ya tenemos una cosa definida, que adorar es más que cantar. Otra cosa que yo sé que van a decir amén, pero igual lo voy a decir porque esto va a ser importante. Tener una relación con Dios fortalecida es muy importante, amén. Estamos todos de acuerdo en eso, porque en la teoría siempre estamos de acuerdo. Si a usted le dicen que el agua moja, usted tiende a decir amén, ¿cierto? Entonces estamos de acuerdo, porque sabemos que en el papel eso es así. Obviamente cuando hablamos de cada vida espiritual de las que está aquí, yo no soy el Espíritu Santo, por lo menos hablo de la mía, a veces yo sé que es importante, pero en la evidencia, en el diario vivir, no parece ser importante. Y las relaciones son cosas muy delicadas. Aquí todos estamos en alguna relación, no necesariamente amorosa en el estilo de matrimonio o noviazgo, sino que todos tenemos relaciones con nuestra familia, amigos, así sea con nuestros profesores o el jefe de trabajo. Estamos en relaciones, las relaciones hay que saber cuidarlas. Todos estamos de acuerdo en eso también, ¿cierto? Que es muy delicado, es muy fácil perder una amistad. En serio, es muy fácil. Pero uno tiene que hacer muchas cosas. Si uno hace una sola cosa bien mala, es suficiente. Pero es como un vaso de vidrio que si uno es descuidado, yo no sé quién rompió un vaso hace poco en la casa de Garo, yo me acosté y ¡tazo! No allá el vaso, y yo, ay Dios, 5 más o menos va allá. Es muy fácil. Uno puede tener todo el tiempo cuidado con el vaso, pero en cualquier momento, ¡ay! ¡Ta! Y se quebró. ¿Y ya qué va a hacer con el vaso? Nada. No vuelve a ser el mismo vaso si lo logra recuperar. Así que son muy delicadas. Y quiero hablar acerca de 3 cosas que pueden afectar nuestra relación con Dios. Obviamente no son las únicas 3, hay muchas, pero quiero hablar de 3 que pasan muy a menudo, porque hace 8 días el pastor estaba hablando acerca de estar en el desierto, ¿no? Y de cómo evitar el desierto. Hay desiertos que Dios pone, pero en los desiertos que el pastor estaba hablando son desiertos en los que uno se mete. Desiertos que uno descuidado se mete. Descuida la relación con Dios y entonces se va hacia el desierto y cuando se da cuenta está seco. Una de ellas es la manera en cómo organizamos nuestras prioridades. Por eso estaba hablando acerca de la relación con Dios, es importante.
todas las semanas y piensa en su semana, esta que acaba de pasar, lo que hizo el lunes, martes y así sucesivamente. Nosotros normalmente lo que hacemos en esta semana es algo que no podía esperar hasta la próxima. Esas son las cosas que la mayoría de cosas que hicimos ya cumplió. Tenía que pasar ayer, tenía que ser ayer, tenía que ser el martes, tenía que ser el miércoles. No podía ser el miércoles de junio, no, tenía que ser el miércoles. Entonces los que estamos estudiando tenemos horarios que tenemos que cumplir. Uno no puede decir no voy a ir y esperar que la otra semana el profesor me diga, bueno, la clase pasada ya que usted no vino, eso no va a pasar, ¿cierto? Y los que trabajan, etcétera, etcétera. Nuestras agendas están gobernadas por ese esquema de prioridades. Entonces usted saca tiempo para cosas, saca tiempo para trabajar. Los que trabajan aquí en horario de oficina lo hacen porque es una prioridad. Si no fuera una prioridad, usted no iría a las 7 de la mañana al trabajo. Eso es obvio, ¿no? Pues a menos que en serio su casa sea muy aburridora y el trabajo sea un poquito más entretenido. Pero si no le toca, usted no lo hace. Solo que es una prioridad en estos casos, pues porque hay que buscar el sustento, ¿no? Hay que trabajar, lo cual es bueno. Y a veces hay cosas urgentes que no hacen parte de nuestra agenda, solo que aparecen. Y esas cosas urgentes tienden a desplazar las cosas importantes. Voy a decir eso de nuevo. Las cosas urgentes tienden a desplazar las cosas importantes, porque no todo lo que es urgente es importante. Todo lo que es importante en nuestras vidas debe tener urgencia, debe ser como, esto lo tengo que hacer antes que cualquier cosa, esto lo tengo que hacer hoy, esto lo tengo que hacer esta semana. Tiene que ser así porque es importante. Pero hay cosas que entran en nuestras agendas, en nuestro diario andar, que no son importantes, pero que nos llenan un afán, una urgencia, ¿cierto? Y desplazan el tiempo, desplazan el dinero, desplazan la atención que merecían cosas importantes. Y eso tiende a pasar mucho en los matrimonios, tiende a pasar mucho en las relaciones de noviazgo, cuando uno no saca el tiempo para, ¿cierto? Cuando uno está, por ejemplo, en el caso mío, yo tiendo a ver algunas series. Y hubo una época en mi vida en donde si yo dejaba de ver la serie el día en que salía, sentía una urgencia. Tengo que descargar ese capítulo. No, porque si no Jair, que se la ve también, entonces me va a contar lo que pasó, diciendo, ya te lo viste, es que pasó tal cosa. Y entonces no, yo no puedo enterarme así, yo tengo que verlo. Y hubo una época en donde en serio, yo dejaba de dormir, sí, me acostaba muy tarde, ya había terminado todo, tenía que levantarme temprano, pero tenía que verme la serie ese día. Tenía que estar enterado de lo que pasó. Eso no es importante. Se volvió urgente para mí y desplazó a lo que era importante, descansar. Entonces el otro día estaba yo con sueño en la clase o en alguna otra cosa, o en el culto, y cometía, no, eso a mí solamente es el que me pasa, y cometí algún error en el instrumento porque como tenía mucho sueño, entonces, ¿verdad que no iba a decir? Etcétera, etcétera. Y de ahí cada uno de ustedes yo sé que puede aplicar eso a sus vidas. Así que eso pasa con nuestra relación con Dios. Nosotros no somos personas que hagamos esto. Hay dos maneras de restarle importancia a nuestra relación con Dios. La primera es en serio restarle importancia. Y eso nadie aquí, por lo menos nadie lo hace directamente. Nadie aquí, porque ya dijimos, nadie aquí va a decirme, no, la verdad eso no es tan importante. Tener una relación con Dios, eso es opcional. Todos estamos de acuerdo que no es opcional, que es importante, ya lo acabamos de decir. Así que ninguno de nosotros dice eso ni piensa así. Pero lo que sí hacemos es darle importancia a otras cosas que de una u otra manera tumban la relación con Dios o el tiempo para la relación con Dios. Entonces estamos haciendo lo mismo, solo que de una manera en donde no nos sintamos tan mal, una manera indirecta, en donde le quitemos tiempo a Dios sin quitarle tiempo a Dios, ¿cierto? Ver una serie no es malo, pero ver una serie es malo si yo me acuesto a la 1 de la mañana y ya no me levanto a las 6 a leer la Biblia, como lo tenía planeado hacer, ¿cierto? Porque ya tengo mucho sueño por la serie. Entonces yo no me puse a ver la serie diciendo, mañana no voy a leer la Biblia porque leer la Biblia no es importante, porque yo me sé todo eso. Yo no me acosté diciendo eso, no, dije, voy a verme una serie. Pues la serie es normal, es de acción, es de humor, etcétera, etcétera, normal, hobby. Pero me quitó tiempo de descanso y me quedé dormido. Ya cuando me levanté, no hay tiempo. Una de las cosas que sí decimos mucho es que si no buscamos a Dios es porque en serio no tenemos tiempo. Eso nos pasa a muchos. Hay cosas que hacemos que no son malas, pero que las subimos en el escalafón de prioridades y sin querer, sin darnos cuenta a veces, yo les voy a dar el beneficio de la duda, o algunos de nosotros sabiendo que va a pasar, baja la búsqueda,
baja mi tiempo de oración, baja a leerme este libro de este pastor tan bueno, ¿cierto? Baja esto, baja a visitar a alguien, baja, ya no tengo tiempo para ir a visitar a alguien, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para ir a la oración, no tengo tiempo para ir al ayuno, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema de que definimos de que la relación con Dios es importante, sabemos eso, pero cuando hablamos de las prioridades tenemos que examinar entonces cómo están nuestras prioridades. Y vamos rápidamente a Juan 4, que es un pasaje muy conocido, no lo vamos a leer todo. Juan 4 es un pasaje donde está la mujer samaritana con Jesús. Y la historia la hemos enseñado aquí varias veces y muchos de ustedes se la saben. Entonces dice el versículo 5: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, sediento de se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta son las 12, el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces yo no juzgo a los discípulos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Que uno está visitando a alguien, que de pronto alguien lo invitó a visitarlo, como, hey, te espero en mi casa tal día, o alguna cosa así. Y uno está ahí después de un rato de hablar diciendo: ¿en serio no me van a dar nada de comer? O solo me pasa a mí, de pronto. Entonces estas personas, estos 13 personas, no, los 12 discípulos y Jesús, yo no sé si había más, venían caminando. Y si Jesús estaba cansado, pues los discípulos estaban cansados. Así que los discípulos la tenían clara: vamos a llegar a Sicar a comer. Por favor, necesitamos comer. Tener la comida como prioridad no es pecado, porque si eso fuera pecado, no estaríamos muriendo todos aquí. Necesitamos comer. Pero Jesús tenía otras prioridades. Jesús estaba cansado, que lo dice. Jesús, supongo yo, tenía la misma hambre que sus discípulos. A menos que a Jesús le dieran comida y a los discípulos no, ¿cierto? Puede pasar. Y Jesús empieza una conversación increíble con esta mujer. Y vamos a adelantarnos al versículo 32. Ya llegaron los discípulos. En el 31 le dijeron: Rabí, maestro, come por favor. Y el 32 él les dice: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Cierto? Como alguien le trajo ya comida, porque él dice que tiene una comida. Cuando Jesús dice en el 34: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús prefería no comerse el pancito o la arepa o lo que sea que le hayan traído, sino hacer la voluntad del Padre. Para él era más importante hacer eso que comer. Las dos cosas no son malas, pero las prioridades estaban claras. Jesús dijo: yo no me voy a ir con los discípulos a comprar de comer, yo tengo que hablar con esta mujer. Esta mujer va, habla en el pueblo. Jesús se tiene que quedar creo que otros 2 días ahí. Se convirtió un montón de gente por tener las prioridades claras. Así que yo me preguntaba cuando leía esto, ¿qué tantas cosas han dejado de pasar en mi vida o no he visto porque no he tenido las prioridades claras? Porque preferí ir a la tienda con los discípulos en vez de quedarme a hablar con la mujer, ¿cierto? Y por eso es tan importante tener las prioridades claras. Yo creo que todos estamos de acuerdo y podemos decir: yo quiero tener una agenda tan clara como la que Jesús tenía. Jesús se levantaba el lunes y decía: esto es lo que voy a hacer. Y él sabía. Eso pasaba, muchas veces él pasaba la noche entera orando. Que eso es una locura. Yo siempre tengo curiosidad cómo oraba Jesús, ¿no? Cómo eran esos momentos de él solo con el Padre. Y tenía una agenda muy clara. Así que necesitamos revisar nuestras prioridades, porque pueden estar amenazando, dañando nuestra relación con Dios. El temor, también muy conocido. Vamos a Mateo 25. ¿Cómo? Temor. Mateo 25, versículo 14. Estos pasajes, hay varias parábolas que Jesús da y las da dentro de un contexto en donde Él está hablando del final de los tiempos, que Jesús
sus discípulos le preguntaron, ¿cuándo vas a volver? No, en el capítulo 24. Entonces en el 25 le está hablando de la parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, que esa parábola a mí me daba miedo cada vez que lo escuchaba, porque yo tendía a quedarme dormido mucho, y estas 5 insensatas se quedaron dormidas. Entonces yo era como, Señor, yo soy insensato. El versículo 14 es la parábola de los talentos, muy conocida, no la vamos a leer toda. Vamos a leer el versículo 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Hasta ahí vamos bien. Y sabemos que el de 5 consiguió 5 más, sabemos que el de 2 consiguió 2 más, pero el que tenía solo 1 lo enterró. Lo enterró, y él explica por qué. Dice el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía. Y quiero que le preste atención a esa expresión: te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este hombre tenía miedo de su patrón y le dio miedo de pronto hacer alguna inversión, perder el talento. Entonces lo que hizo fue enterrarlo y dijo: yo le voy a entregar el mismo talento que me dio y estamos bien. Pero el patrón o el jefe le dice en el versículo 26, respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué fue lo que detuvo a esta persona de decir: ve, ¿por qué no llevo esto yo al banco? No, fue el temor. Tuvo miedo de su señor. Primero que todo, antes de hablar de este último siervo, y una de las cosas que es importante aprender de esto es que el Señor espera algo de nosotros cuando regrese. A todos nosotros nos ha dado talentos. Cuando habla de talentos está hablando de una moneda. Es curioso que para nosotros la misma expresión hable de habilidades, ¿cierto? Pero para ellos talentos es una moneda o es una cantidad de dinero. A todos nos ha dado algo. Todas las personas que le hayan recibido tienen dones, tienen capacidades. Y aparte de eso, la familia en donde usted nació, las personas con las que usted trabaja, eso también se lo dio el Señor. La iglesia a la que usted pertenece. Y lo que usted haga con eso, el Señor se lo va a pedir. El Señor va a llegar, lo va a abrazar: ¿qué más, mi hijo? ¿Cómo está? Qué bueno verte. Y después le va a preguntar qué hizo con los talentos. A uno le dio 5 porque tenía capacidad de manejar 5, a otro le dio 2 porque tenía capacidad de manejar 2. Al que le dio 1 tenía la capacidad de manejar ese 1, pero fue el temor el que hizo que no supiera manejarlo. Y ahora sí hablemos del último. Lo que causó la desobediencia del siervo fue el miedo. Yo soy de los que pienso que el miedo no es malo. Tenerle miedo a Dios no es del todo malo, en cierta medida. Yo lo veo así, y los pastores conocen a mi papá. Yo le tenía miedo a mi papá cuando niño. No todo el tiempo, pues es un buen padre, pues algo bueno tuvo que haber hecho. Yo no le tenía miedo todo el tiempo, ni le tengo miedo todo el tiempo, pero yo sé que si él está bravo, lo mejor es, primeramente, quedarse callado. Segundo, más bien dejarlo solo, ¿cierto? Como, dejémoslo quieto, que se enfríe. Y si yo fui el que hice algo malo, lo mejor es que yo lo acepte. Yo no me quiero volver a ver diciéndole que yo no fui o que no me importa lo que él piense. Ese temor es el que es sano tener. Porque ese temor, cuando yo voy a volverla a embarrar, me llega acá. Entonces a veces es la gracia la que me detiene. Porque es que el Señor es tan bueno, yo no puedo fallar. Pero a veces es el físico miedo el que me detiene de hacer lo que a él no le agrada. Tiene que serlo. Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Obvio que ese temor implica muchas cosas, pero entre ellas está el miedo. Porque si algo sabían los israelitas era que el Señor no es cualquiera con el que se pueda molestar, cualquiera con el que no pueda andar como si nada. No sabía que si algo era Dios, era un Dios serio, un Dios que cumplía lo que prometía. Y si prometió bendición, la va a cumplir, pero si prometió maldición, la va a cumplir también.
Entonces, yo no creo que el miedo esté mal, pero el miedo que le tenemos al Señor o el temor que le tengamos al Señor tiene que estar basado en el conocimiento que tengamos del Señor. Y por eso es que es tan importante lo que el siervo le dice al Señor: yo te conocía. Lo leyeron conmigo, ¿cierto? El versículo 24. Él dijo: no, es que yo conozco, pero este hombre solo conoce una cara de su Señor. Yo me lo imagino, piense conmigo en esto. Yo me lo imagino él escuchando como en el versículo 21 está hablando con el de 5 talentos, ¿no? Él está al final de la fila. Y él ve la reacción de su Señor y ve que dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo me lo imagino como: él es buena gente, ¿cierto? Pero ya se dio cuenta muy tarde, porque lo único que este señor conocía de su Señor, de su jefe, era lo malo que hacía, era lo duro que era. Y se dio cuenta muy tarde de lo bueno que era. Así que el temor adecuado hacia Dios parte de un conocimiento adecuado de Dios. Así que, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el miedo que tenemos? La calidad o la versión de miedo que tengamos, o el estilo de miedo que tengamos, si quiere llamarlo así, está basado en el conocimiento que tenemos de Dios. Si conocemos bien a Dios, hay un temor en nosotros. No es exagerado, pero a veces es el temor el que nos detiene de acercarnos a Él. Porque a veces nos equivocamos, porque a veces pecamos, porque a veces nos olvidamos de Él, y cuando vamos a volver le tenemos miedo y no conocemos a ese Dios que recibe, como en la historia del hijo pródigo. No conocemos a ese Padre, porque si lo conociéramos no haríamos excusas, no vendríamos con planes B como este hijo. Este hijo no conocía a su papá. Si algo aprendemos de ahí es que el hijo tenía una solución, pero el papá era otra clase de persona. Así que, ¿cuál es el conocimiento que tenemos de Dios? Porque el temor puede estar afectando nuestra relación con Él. Entonces, va a las prioridades y el temor. Y vamos a la tercera. Y esta la titulé Coronas de papel. Fue el único nombre creativo que se me ocurrió en este punto. En los otros dos, prioridades, el temor. Pero me gustó mucho cuando estaba hablando con mi papá esta semana, y este punto me gustó mucho hablando con él. Vamos a 2 de Samuel capítulo 6. También una historia muy conocida, de la que no vamos a leer mucho. Contextualizando a los que de pronto no recuerden la historia o no la conozcan, el arca del pacto, que es el símbolo de la presencia de Dios, el objeto más importante de la historia de Israel, está en la casa de alguien que se llama Obededón, y David vive en Jerusalén. Entonces David quiere traer el arca, que en ese entonces para ellos es la presencia de Dios, a Jerusalén, donde David vive. Eso es por muchas razones. Yo hace rato dejé de ser un poquito cursi con eso, ¿no? Pero es que mucha gente decía como: es que David no podía resistir estar lejos de la presencia de Dios. Yo creo que puede ser cierto, de pronto no, pero eso era político sin duda alguna, porque ahora todo el mundo tenía que venir a Jerusalén a buscar a Dios, y él controlaba eso, que pues David era un político normal. Así que viene el arca, la lleva a Jerusalén. En el primer intento le fue muy mal, en el segundo le va muy bien, porque hace las cosas bien. Y vamos a leer el versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto danzaré delante del Señor, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Qué es lo que pasa? La esposa de David ve a David danzando, y pues David tenía una clase de pijamita, ¿no?, de lino, y pues cuando la gente salta y baja, pues la pijama se tiende a quedar por el aire. Entonces se le veían los calzones a David. Yo la verdad no sé si tenía calzones, pero bueno, digamos que tenía calzones. Sí, al parecer no tenía nada. Es lo que dice, léalo conmigo.
Vamos a leerlo desde el versículo 20. Volvió luego David, ya no, cuando venía todo contento de traer el arca, de haberse saltado esas canciones. Dice, para bendecir su casa, y saliendo, imagínense, venía este hombre tan bendecido que iba a bendecir su casa. Y saliendo la esposa Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces ahí es donde aparece lo que leímos, dice, lo voy a hacer. Y miren que a mí me encanta que David dice, porque fue Dios el que me escogió a mí en vez de a tu papá. Puya, se llama eso. Que David echaba puya. Eso fue una puya en el versículo 21. No hay otra figura literaria que comprenda eso. Ahora sí, y esa expresión que dice en el versículo 22 de me haré más vil está en una canción. ¿Saben cuál es, verdad? Remolineante. Los que somos más viejitos en la iglesia, yo ya califico ahí, ya tengo 25 años, cantamos esa canción. Y una de las cosas que la canción dice es, por causa de él yo me haré más vil, por causa de Dios, ¿cierto? Y yo cuando escuchaba esa canción yo era, pero ¿por qué está diciendo eso? ¿Cómo se le ocurre? Qué irrespetuoso, era Mical básicamente, ¿cierto? Yo no entendía la canción hasta que leí el pasaje y yo, porque en este contexto, vil es relativo. Vil depende de quien me esté mirando. Y eso es lo que David dice. Me haré vil a tus ojos, pero seré exaltado por los ojos de las siervas que estaban allá danzando conmigo. Así que sí, a veces en nuestra relación con Dios, si a alguno le ha pasado, o algunas personas lo van a mirar como viles, ¿cierto? Como usted que está haciendo allá, deje de perder el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas connotaciones parten de sus ojos, de ojos que normalmente no conocen a Dios. David era el rey de Israel, era uno de los mejores soldados que la nación había tenido. Era la perfecta historia, no el ceniciento, era la persona que venía de ser el pastor de ovejas, el menor de su casa. No era el más fornido, porque cuando Samuel lo vio no dijo lo mismo que cuando vio al hermano mayor. Así que era una historia de esas que uno dice, qué lujo, ¿cierto? El príncipe por allá perdido que lo encuentra. Entonces la historia es hermosa, la de David no. Y Mical piensa en todo eso y dice, pero es que él es el rey, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? Muchas veces usted está ahí cantando, danzaré y... Eso también es una puya, ¿cierto? También. Entonces, esa historia de David es perfecta, pero para David, esos logros que Mical veía como de David, David los veía que eran debido a Dios. Así que por eso le titulé Coronas de Papel, porque muchas veces lo que nos aleja de Dios son coronas de papel, son méritos, son cosas que decimos, no, pues yo soy hijo de pastor, pues yo no necesito leer la Biblia todos los días, pues yo soy el líder de alabanza, pues no, yo no necesito estar como algunos hermanos que acaban de llegar y pues que es comprensible, son bebés espirituales, neófitos que necesitan alimentarse. Y esas son coronas de papel. No es una corona real, primero, porque no es un logro mío. Pero lo que sí logra es hacerme sentir seguro de mi espiritualidad, de mi relación con Dios. Que yo no necesito hacer esto, que no hace falta hacer esto. Entonces hay los dos extremos. Coronas de papel es el que se la pasa en la iglesia o en el templo metido todos los días y cree que por eso es mejor. Corona de papel es el que cree que es tan fuerte espiritualmente que no necesita ir nunca y cree que por eso es mejor. Así que ¿cuáles son las coronas que estamos sosteniendo delante de Dios, que nos hacen sentir tranquilos? ¿Cuáles son los méritos? Los años que llevamos de conocerlo, lo emocionalmente bien que nos sentimos, lo bien que nos está yendo en el trabajo, la falta de necesidades, la falta de deudas, la falta de enfermedades, que puede decir, no, pues me estoy portando bien, entonces Dios me está ayudando en todo esto. ¿Cuáles son esos méritos que estamos sosteniendo y que no nos permiten, como David, gozarnos delante de la presencia de Dios? Porque para David una cosa es clara, y con esto quiero terminar esta noche, es que delante de Dios, del cual estamos todo el tiempo, no solamente aquí, sino todo el tiempo, ninguno de nosotros necesita, merece,
Ninguno de nosotros necesita ser otra cosa que un adorador. David delante de Dios no era el rey de Israel. David delante de Dios no era el general del ejército. David delante de Dios era un adorador. Eso es lo que necesitamos ser delante de Dios, adoradores de Él, de lo que Él es capaz de hacer. Porque usted sabe, cuando sostenemos esas coronas, estamos negando el señorío del Señor, de Jesús sobre nosotros. Pero esas no son las únicas clases de coronas. Hay otras coronas que la gente carga que también lo mantienen alejado y tienen que ver con el punto anterior. Son como coronas de espinas, ¿cierto? Como culpas que dicen, no, las sostengo y yo no me puedo acercar tanto al Señor. No, es que yo no conozco tanto. No, es que yo no soy capaz de hacer eso. No, es que yo me salí de la iglesia durante un tiempo. No, es que yo hice tal y tal cosa. No, es que yo soy mamá soltera. No, es que, etcétera, etcétera. Y parecen coronas de espinas. Y alguien cargó una corona de espinas ya por nosotros. Y ese que cargó esa corona de espinas por nosotros, la Biblia dice que nos va a dar una corona de gloria. Pero cuando estemos delante de Él, ¿usted sabe qué vamos a hacer con esas coronas? Porque delante del Señor no necesitamos ser reyes. Delante del Señor necesitamos ser adoradores.